Estamos en el cuarto encuentro de la cátedra de Pepe Mujica, organizado por la Fundación Siembra, con el apoyo de Claxo, y en el marco de este diálogo, este proyecto se llama Faro Democrático y Humanista Radical, que busca recoger la experiencia y el pensamiento de José Pepe Mujica y ponerlo en diálogo con distintos intelectuales, militantes sociales, militantes políticos de América Latina, del Caribe, de la Avia Yala, con la oportunidad de dialogar con gente de distintas latitudes, distintas experiencias. La Fundación Siembra es un centro de pensamiento ubicado en Montevideo, ubicado a la orilla del Río de la Plata, literalmente, como dicen los chiquilines, los jóvenes, literal, al lado del agua, mirando el mar, y al otro lado tenemos los compañeros en Argentina. Al otro lado dice que se escucha con un poco de eco. A ver, gracias Fernando por avisar. A ver si ahora se escucha un poco mejor. Comentan si se Yo te escucha escucho bien. bien, Nico, capaz que, hola, buenas tardes para todos y todas. Yo te escucho bien, capaz que Fernando, si querés chequear tus parlantes, puede ser. Estamos, bueno, como decía, en Siembra convocando a esta cátedra con distintos expositores, distintas expositoras de distintas latitudes. Y bueno, el proyecto del Faro tiene distintas áreas de trabajo, de formación, de reflexión. Uno es la cátedra. Entre poquito, a finales de junio, a mediados de junio, el 19 y 20, vamos a tener un espacio para jóvenes acá en Uruguay también, un espacio, un encuentro de formación y de participación de juventudes. Así que bueno, saludar a toda la gente que se conecta. Creo que nos dije más de 800 personas de toda América Latina se han inscrito en esta cátedra. Algunas personas lo están siguiendo por el Zoom en forma sincrónica, asincrónica, otras personas conectándose a las charlas que quedan luego en YouTube, colgadas en el canal de YouTube de Siembra y de Claxo. Así que agradecer a Claxo, agradecer eh, también al profesor René Ramírez, que le voy a dar la palabra a mi compañera Victoria Garrastro para que lo pueda presentar. Así que bueno, que tengamos una buena conversación y que tengamos un espacio para intercambiar. Bueno, buenas tardes para todos y todas. Qué gusto volvernos a encontrar, y qué gusto estar con René Ramírez. Él es académico, economista, magíster en Desarrollo Económico por el Instituto de Estudios Sociales de Holanda y magíster en Gobierno y Políticas Públicas por el Flaxo de México. Es PhD en Sociología de la Desigualdad y las Relaciones de Trabajo por la Universidad de Coimbra, en Portugal, ¿verdad? Se ha desempeñado como secretario nacional de Planificación y Desarrollo del Ecuador. Eh, Así que combina un aspecto bien interesante de academia y gestión que, bueno, que intentaremos aprovechar. Bueno, veníamos conversando en la introducción también de que el tema de justamente del bien común es uno de los temas que nos preocupa, nos ocupa. En otras latitudes también es el término que usted ha trabajado teóricamente en profundidad, que es el del buen vivir en la región. También es una idea que obviamente colisiona frontalmente o entra en conflicto con la idea métrica del PBI y también con otro concepto que hemos abordado en esta cátedra, que es justamente el consumo ilimitado. ¿De qué manera podemos justamente pensar este tema del buen vivir? ¿De qué estamos hablando como una primera introducción cuando hablamos de buen vivir? Bueno, primero, muchas gracias por la invitación, Victoria, Nicolás, Lucía, todos los que están presentes, a Claxo, obviamente. Es un gusto estar con ustedes, discutir y conmemorar al gran Pepe Mujica, ¿no? Su legado, y gracias por invitarme a ser parte de esto, ¿no? Bueno, el tema del buen vivir es un concepto que para mí es un cambio civilizatorio, si es que me preguntan, ¿no? Y no es menor señalar esto en momentos de crisis de alternativas, ¿no? Primero que no es, ¿no? Primero hay que señalar un tema que a veces se confunde con bienestar, no es bienestar.
no es bienestar subjetivo, o no solo es bienestar subjetivo o bienestar en general, ¿no? Tiene otra cosmovisión, otra ontología, ¿no? No es dulce vida, ¿no? No es dulce vida, no es tampoco más ocio en sí mismo, ¿no? Lo que implica y cuál es la concepción que más he venido trabajando últimamente eh, es otro valor, ¿no? Es la disputa civilizatoria sobre el sentido del valor, ¿no? Si es que uno ve el libro de Mariana Mazzucato, uno ve que el sentido del valor ha mutado a lo largo de la historia, desde los fisiócratas, mercantilistas, luego los clásicos que ponen el trabajo, los marginalistas ya, y últimamente el sentido del valor hegemónico es el valor de cambio, ¿no? Todo lo que tiene valor tiene que tener precio, ¿no? En este caso es darle la vuelta, ¿no? Es justamente equiparar valor con vida, ni valor de uso ni valor de cambio, ¿no? Es señalar que lo único que tiene valor en términos sustantivos es la vida y no cualquier tipo de vida, sino una vida buena, ¿no? Y en ese marco, un tema fundamental que es necesario señalar, que es parte de un proceso histórico, es vivo y es democrático, ¿no? La forma como surge el tema de mi abordaje sobre el buen vivir no es una cuestión teórica, que incluso hay, para señalar lo que me pasó personalmente, eh, traté de interpretar el buen vivir a través de la filosofía, los teóricos que más se aproximen a lo que fue una propuesta societal en el caso del Ecuador, que se plasma en un momento particular, que es en la Constitución del 2008, donde la propia sociedad, un intelecto social colectivo, dice tenemos que caminar en un pacto para construir la sociedad del summa causa y la sociedad del buen vivir, ¿no? Y el rato que uno empieza a analizar los marcos teóricos, metodológicos y empíricos que se aproximen a esa mirada que estableció un proceso democrático, encuentra que no existe un sustento teórico, ni metodológico, ni empírico. Mi primera aproximación fue a través de Aristóteles, con el concepto de eudemonía, ¿no? Que a veces se le traduce como felicidad, otros sí le traducen como vivir bien, pero desde una lógica normativa, ¿no? Pero este tema no pertenece a una escuela filosófica, sino pertenece a un proceso histórico. Y cada país tiene su proceso histórico para definir en el marco de sus grandes disputas que se dan en lo que puede tener fuerza para la transformación, ¿no? Y ahí surge este concepto en el caso del Ecuador de buen vivir, que sí implica un cambio civilizatorio cuando señalo que es pasar del antropocentrismo al biocentrismo. En Ecuador se garantizan los derechos de la naturaleza, de la democracia exclusivamente representativa, una democracia participativa, deliberativa, comunitaria, de la economía de mercado a una economía social y solidaria, de un Estado colonial a un Estado plurinacional, intercultural, y así podría seguir con temas que son cambios, pero no son cambios que define René Ramírez, ¿no? Son cambios en este caso que fueron definidos socialmente de abajo hacia arriba. Cuando se habla en temas generales en el ámbito académico sobre teoría de la justicia, teoría del bienestar, responden a ciertas escuelas normativas. Entonces, inclusive en términos epistemológicos, es un cambio de una lectura de arriba hacia abajo, top-down, a una cuestión de abajo hacia arriba. Y el gran punto que a mí me parece eso, que es un trabajo que hay que hacer en esta revaloración del valor hacia la vida, y no cualquier tipo de vida, una vida buena, es también la construcción no solo del marco conceptual, sino del marco empírico, ¿no? Entonces, si es que uno sigue teniendo la misma perspectiva de ver el mundo, por ejemplo, a través del tema del bienestar o a través del valor de cambio, y sigue utilizando las mismas herramientas metodológicas como el PIB o las cuentas nacionales, difícilmente va a poder generar mecanismos para ver si es que se está caminando en la dirección del buen vivir, ¿no? Y por eso necesitamos nuevas métricas. Y ahí propongo la métrica de lo que yo le llamo la esperanza de vida buena con la unidad de análisis tiempo, ¿no? Y quizás con esto termino, pero para que se entienda que es importante la unidad de análisis, porque generalmente se generan indicadores de bienestar que son unitarios, van del 0 al 100, ¿no? Hice el análisis de un estudio que acabo de terminar en Argentina que le llamo El tiempo contra el PIB, justicia temporal y buen vivir en Argentina, basado en las encuestas del tiempo, ¿no? Donde analizo
los 40 indicadores más importantes a nivel mundial, ¿no? Y la mayoría son a unitarios o son con unidades de análisis del dinero, ¿no? En este caso yo propongo que sea la unidad de análisis del tiempo, ¿no? ¿Por qué? Porque estás disputando el sentido del tiempo. El buen vivir es una disputa en el sentido del tiempo, ¿no? Pasar del time is money, del tiempo es dinero, a pasar al tiempo es vida y no cualquier tipo de vida, sino vida buena, ¿no? Y cuando digo esto, principalmente me refiero a por qué utilizar el tiempo como unidad de análisis. ¿Por qué? Porque es lo que más se acerca a la vida, ¿no? Y ahí digo simplemente que con esto le asocio tiempo a vida como proxy de la vida buena, porque a quien entregas tu tiempo, entregas tu vida, quien se queda con tu tiempo, se queda con tu vida. Bueno, justamente la pregunta que tenía para hacerte, René, era de un artículo tuyo que lo súper recomiendo, que es ¿para qué redistribuir relojes si nos robaron el tiempo? ¿No? Revalorizar el valor para reimaginar las izquierdas, ¿no? Súper recomendado, voy a ver si ahora lo busco y comparto el link. Y haces un análisis muy bueno sobre la redistribución del mismo, que también es uno de los ejes que Pepe Mujica hizo mucha pedagogía, y que me parece digamos, que nos marcó como sensibilidad política esto de que, bueno, nada, de que en realidad el tiempo no se compra, ¿no? Y que a veces se generan necesidades que nos tienen como en una ruedita infinita, que en realidad no las compramos con dinero, sino que las compramos con nuestro tiempo de vida, ¿no? Eh, entonces, nada, justamente como profundizar en esta idea del tiempo que me parece central, y al mismo tiempo hasta un poco inquietante, ¿no? Porque también interpela a nuestras propias vidas, ¿no? Y de la sociedad en la que vivimos. Sí, no, efectivamente, bueno, ese es un artículo, es algo que ese artículo que salió en Jacobin y luego en Diario Red con diferentes nombres, ¿no? Es un artículo que responde a un libro que está por salir justamente en Claxo, que es Adiós Economía, entre signos de interrogación, del valor de las cosas al valor de la vida buena. Y esto surge también casi por una autoexperiencia personal. Tengo otro libro que se llama Quien parte y reparte le toca la mejor parte, ¿no? Que es un análisis sobre la economía política de la redistribución del ingreso y la riqueza desde el 2000 al 2023, comparando gobiernos progresistas de gobiernos de derecha, por decirlo así, para ver si es que existen patrones diferenciados, porque muchas veces nuestros gobiernos progresistas fueron interpelados que lo hicieron porque había un boom de commodities, ¿no? Y claramente se marca diferencias en el patrón de redistribución. La derecha es pro-élite y en este caso la izquierda, los gobiernos nacional populares son pro grandes mayorías, con esto 90%, ¿no? Y sí chupan la parte de el 1%, en cambio en las derechas es al revés. Pero incluso así se haya mejorado el ingreso, sobre todo, no la riqueza, no el patrimonio, sí mejoraron la riqueza, pero fue marginal, ¿no? Son procesos que pudieron revertirse fácilmente, ¿no? Y que no bastó con la redistribución, ¿no? Y entonces ahí mi pregunta es, ¿por qué no bastó con la redistribución, ¿no? Entonces, la lógica es que no se cambió el sentido del valor, ¿no? Uno puede mejorar la redistribución en términos materiales, ¿no? Pero si es que esa lógica está dentro de un sistema que construye, en este caso, los mismos sentidos del tiempo, ¿no? Lo que uno está redistribuyendo es tiempo alienado, tiempo discriminado, tiempo, en este caso, que no necesariamente genera emancipación, ¿no? Puede ser una sociedad más democrática, pero lo que está democratizando al final es un tiempo que no permite la realización plena. Entonces, ahí es justamente lo que se tiene que entrar en esta lógica de darle la vuelta e intentar revalorizar el valor. Por eso la pregunta ¿es suficiente con redistribuir relojes si nos robaron el tiempo? ¿No? Y no es suficiente, ¿no? Entonces, la disputa está por los sentidos comunes, ¿no?
de lo que significa el tiempo en nuestras sociedades. Y mientras nosotros no demos la vuelta de lo que la hegemonía del sentido común, del valor, sea el valor de cambio que está en las cosas, difícilmente vamos a poder dar un salto de una transformación estructural, ¿no? Entonces hay claramente verle al tiempo, y esto también es una perspectiva muy latinoamericana. Justo ahora en la charla que di en una conferencia en Alemania señalaba por qué no podemos universalizar el sentido del tiempo que se trabaja en la mirada eurocéntrica, porque nuestra mirada no estamos cansados, estamos expropiados, ¿no? Y ahí entra el concepto fundamental que para mí que es el concepto de justicia temporal, ¿no? Proyectos políticos que busquen justicias temporales en el marco, y ahí coincido completamente con lo que dice Pepe, en donde el tiempo tenga una perspectiva de inconvertibilidad, porque el tiempo del capitalismo y de los otros tiempos siempre tienen al tiempo como posibilidad de ser intercambiable con algo. Pero si es que la vida es irreductible, ¿no? El tiempo no puede tener una condición de eh, ser convertible a nada, ¿no? Y ese es el nuevo sentido temporal y por eso no es suficiente con exclusivamente redistribuir. No digo que no se tenga que redistribuir, ojo, ¿no? Digo que en términos de horizonte de transformación no es suficiente, ¿no? Y ahí seguimos con los baremos utópicos del siglo XX, que es redistribución, más industria y más Estado. Todas las tres cosas hay que hacer, pero si es que seguimos con el mismo Estado, no vamos a ningún lado. Si es que creemos que la industrialización va a generar un cambio estructural, no va a ser suficiente porque además hay un problema estructural en América Latina que tiene que ver con, esta es una investigación que acabo de terminar que le llamo la superexpropiación del tiempo vital, ¿no? Es un legado que el colonialismo y el patriarcalismo todavía son parte de nuestro presente, ¿no? Y que inclusive tenemos una lógica de tiempos abigarrados donde convive ese capitalismo, pero sobre una base que es la que le da el sustento a este capitalismo dependiente de América Latina, que es este colonialismo y que cae en esta investigación empírica casi todo sobre los cuerpos de las mujeres, ¿no? Entonces, claramente el tema es fundamental y en ese sentido el legado de Pepe con respecto a que se tome conciencia de que lo único que tiene valor es la vida, ¿no? Y la vida es tiempo, somos tiempo, ¿no? A quien entregamos nuestro tiempo, entregamos nuestra vida, pero también quien se queda con nuestro tiempo, se queda con nuestra vida, ¿no? Muchísimas gracias, René. La verdad que desde estas últimas intervenciones tuyas me hizo pensar mucho en lo que hablamos en la cátedra pasada con Juan Grabois, que hablamos mucho del tema de la felicidad, el bien común, y de otra conversación que tuvimos en Siembra que, con un autor, con el legado de un autor de Franz Hinkelammert. Me imagino que Claro que lo sí. tenés por lo que estás diciendo, y él tenía una frase de un texto de Hinkelammert, que es un filósofo y teólogo y economista. Dice, lo indispensable para la vida es inútil para el mercado. O sea, todo lo que justamente está en el centro de la economía de la vida no tiene valor mercantil. O sea, o más bien el mercado le da solo un uso, un valor de mercado que nos quiere poner en intercambio. Me parece que esta crítica al mercantilismo de la vida, digamos, ¿no? Que está en el corazón, y al consumismo y a la idolatría del mercado, el poner al mercado por encima de todo, es bien central en el pensamiento de Pepe, en el pensamiento de esta cátedra. Y, y pensábamos también cómo se vincula un concepto que vos has trabajado, el del neoliberalismo autoritario. ¿Cómo podemos pensar paz? ¿Es posible pensar paz? ¿Es posible pensar seguridad? ¿Es posible pensar comunidad y comunidades con procesos de paz si un país no cambia justamente la matriz de distribución de la riqueza? ¿Cómo se vincula este neoliberalismo autoritario con los procesos de paz en los que estamos atravesando todavía? Bueno, de hecho, el concepto grande es narconeoliberalismo digital autoritario. ¿Y por qué digo eso? No digo eso porque
Siento yo que los nuevos progresismos, los nuevos proyectos nacional populares, las nuevas izquierdas, llámale como que quieras llamarlo, porque hay una disputa en esos conceptos, pero los antifascistas y los antineoliberales también, por verle de la otra forma, no necesariamente se está haciendo el diagnóstico de que no es el mismo neoliberalismo del siglo XX el que estamos viviendo ahora y que no es la misma crisis del capitalismo que estamos viviendo ahora que la que estamos viviendo, que la que se vivió en el siglo XX. Y por eso se proponen estrategias de salida que se asemejan a las estrategias de salida de la crisis del siglo XX, ¿no? Y mientras tengamos esa perspectiva, va a haber un problema fundamental, ¿no? Y en ese sentido, si es que uno ve los ciclos largos, ¿no? Uno ve que el debate, por ejemplo, de la teoría de la dependencia con respecto a la relación democracia, modo de acumulación, ¿no? Principalmente entre Teutonio dos Santos, Rui Mauro Marini, André Gunder Frank versus Cardoso, ¿no? Que fue un más pragmático en términos de decir, lo que tenemos que pelear es en contra de las dictaduras, así tengamos capitalismos dependientes subordinados, ¿no? Los marxistas te decían, eso es imposible porque siempre la democracia se va a supeditar en este caso a los temas estructurales. Y hubo un momento de un matrimonio que parecía que el que ganaba el debate era Fernando Enríquez Cardoso, ¿no? Que es cuando se salen de las dictaduras, hay prácticamente una hegemonía del neoliberalismo con la democracia representativa, ¿no? Pero lo que estamos viendo nosotros ahora, ¿no? Es que luego de los gobiernos progresistas de la primera ola, ¿no? Lo que nosotros tenemos es que se cierra un momento expansivo a nivel mundial que tiene que ver con las revoluciones de las TICs, que hace que ese matrimonio ya no pueda prosperar y empieza a haber nuevamente asedios a la democracia, como hubo en el nacimiento del neoliberalismo con las dictaduras. Y a yo le llamo el concepto de dictaduras democráticas. ¿Por qué? Porque no son las mismas formas de golpes de Estado que eran con militares, sino es a través de las propias instituciones que se hacen esos golpes de Estado. Veamos lo que pasó en el impeachment con Dilma, ¿no? En la cárcel con Lula, ¿no? Ahorita mismo la persecución que existe a Rafael Correa, a Evo, a Cristina, ¿no? Etcétera, que se hace a través del sistema de justicia, a través de los congresos, como que si es que la democracia simplemente seguiría funcionando como un tema electoral, ¿no? Entonces, las instituciones estatales están funcionando, pero con un tema que a mí me parece fundamental y recomiendo leer el libro de el Álvaro García Linera, que es La democracia como agravio, que de hecho está en la biblioteca de Claxo, ¿no? En donde claramente se demuestra que una democracia que genera la esperanza de una mejora material, no, si es que no mejora, hay algún problema. Entonces, no es suficiente con la democracia liberal, ¿no? Aunque hay que defenderla, sin lugar a duda. Es necesario más de eso, sí pensar que implica la transformación estatal, pero tiene que venir acompañada de una democratización material. Y en este caso, donde no se puso en ningún país, ¿no? Y lo digo como autocrítica porque como bien se señaló, estuve los 10 años en la Revolución Ciudadana, lo que se tocó marginalmente es el tema patrimonial en términos redistributivos, ¿no? Y cuando uno ve en toda América Latina, ¿no? El tema de la horizontalidad de la participación casi del 40% que tiene el 1% más rico, ¿no? Es uno de los mecanismos de transmisión, ¿no? Del colonialismo, ¿no? Entonces, en América Latina tenemos el problema de que, ya que probablemente sería mucho mejor, voy a decir esto para sonar de una manera irónica, pero que se vea que quisiéramos tener un capitalismo al estilo schumpeteriano que busque innovación. Lo que tenemos son patrones patriarcales que transmiten la herencia colonial y patriarcal de 1492, ¿no? Entonces, es necesario tener el debate sobre la acumulación originaria que se perpetúa hasta nuestras fechas y que no fue un momento de origen, sino originariamente sigue reproduciendo el capitalismo dependiente, que es funcional al capitalismo sistémico, ¿no? Entonces, es
impostergable una democratización material si es que queremos una transformación estructural. Eh, Nada, se me vienen a la mente, sobre todo a las personas que transitamos como nuestra edad adulta, en los ciclos progresistas, que nos hicimos adultos durante los ciclos progresistas, y estamos viendo todos este tipo de procesos, ¿no? Y también en la conversación con nuestros padres, en este caso como criados en las dictaduras del Cono Sur, y bueno, y los distintos desafíos de la soberanía, entre los cuales está, por ejemplo, el de la educación, que tú en Ecuador, por lo que tengo entendido, en tu gestión pública lideraste una reforma profunda de la educación superior. Ahora yendo como algo más pragmático, apostando por la ciencia y la tecnología. Y ahora que justamente los presupuestos, tú que nos contaste que estás viviendo en Argentina en este momento, que los presupuestos públicos de educación y ciencia y tecnología están bajo ataque en varios países, ¿cómo se defiende la idea de que la inversión en conocimiento es soberanía y no es un gasto superfluo? Bueno, o sea, claramente el tema de el neodependentismo de América Latina está ligado a lo que yo le llamo el neodependentismo de la mente factura, ya no solo de la manufactura, ¿no? Sino es al tema de justamente los conocimientos y cómo a través de este capitalismo digital se dan los procesos de extractivismo cognitivo y extractivismo informacional, ¿no? Y si es que realmente tenemos una perspectiva de que tenemos que buscar una soberanía de nuestros pueblos, no va a haber soberanía sin una soberanía cognitiva, ¿no? Y no va a haber soberanía si es que no existe una inversión en el ámbito de la ciencia, la tecnología y la innovación. Ahora bien, hay un punto, una vez más, que no es suficiente que haya inversión. Tiene que haberlo, pero no es suficiente, ¿no? Sino el tema es inversión en ciencia y tecnología, ¿para qué? ¿No? Y claramente es para generar una industrialización que permita una soberanía para la satisfacción de las necesidades, ¿no? Porque también puede ser una inversión que esté ligada, por ejemplo, a la reproducción del sistema que te genera mayor dependencia, ¿no? Entonces, claramente aquí lo que se tiene que ver es que existen dos perspectivas, ¿no? La perspectiva en las cuales creemos en que es fundamental la inversión en universidades, en conocimiento, en ciencia, en tecnología, ¿no? Y aquellos que creen que la mejor política científica es no tener política científica. ¿Por qué? Porque es parte de mantener el statu quo del rentismo, ¿no? Histórico, colonial, ¿no? De los modelos primario exportadores, ¿no? Pero el gran problema es que ahora, en este cambio de rentismos, donde el rentismo pasa a ser parte justamente de el vínculo propiedad intelectual, bien material, ¿no? La cadena de transmisión es necesario romperlo, no solo a través de una nueva legislación que permita recuperar el sentido público y común del conocimiento, ¿no? Nosotros creamos, además de una reforma estructural de la Ley de Educación Superior, hicimos lo que se llamó el Código Orgánico de Economía Social de los Conocimientos, la Creatividad y la Innovación, que lo que buscaba es, en estricto sentido, es, si es que hubiésemos podido, es recuperar completamente el sentido público del conocimiento, ¿no? Pero lo que terminamos haciendo, porque si es que haces eso, te sales del sistema del comercio mundial, está la OMS, está en este caso la OMPI, etcétera, ¿no? Es buscar todas las flexibilidades que permitían recuperar y la perspectiva que le dimos en el artículo 1 del código es justamente la propiedad intelectual como la excepción al dominio público, ¿no? Para recuperar su sentido mucho más público de ese conocimiento. Entonces, claramente es inviable, ¿no? Y aquí viene un tema que es fundamental para la democracia y que es necesario asociarlo y que sucede en estos mismos momentos en un texto que acaba de salir publicado en la revista de la Universidad Nacional de Colombia, de la revista de Ciencias Políticas, que trabaja el tema de universidad y movimientos estudiantiles con otros colegas, ¿no?
vemos que una de las grandes amenazas a la democracia es el tema del negacionismo científico, ¿no? Que justamente se trata de atacar a la disputa de la búsqueda de la verdad, porque, y esto es lo peligroso que está sucediendo en América Latina, ¿no? Cuando se pone en la balanza el tema del dogma versus la ciencia, hay un crecimiento significativo del dogma sobre el tema de la defensa del conocimiento. Y una democracia en donde debatas en función de dogmas es una democracia muerta, porque ya no existe la posibilidad de la deliberación y es lo que yo pienso frente a lo que vos piensas. No hay dialéctica posible y por lo tanto no hay posibilidad de buscar estadios superiores. Entonces, claramente, esta eliminación de este asedio a la ciencia, este asedio a la universidad, estos recortes presupuestarios, tienen una lógica que está anclada a una reproducción del sistema completamente hiperconcentrador y completamente antidemocrático. Bueno, muchas gracias, René. La verdad que tengo con la cabeza pensando un montón y los compañeros, compañeras que están en el web, seminario web, les invito a que si van teniendo preguntas nos las vayan haciendo llegar por el chat, las vayan dejando por ahí. Seguramente que vamos haciendo como muchas conexiones en muchos niveles esta cuestión del capitalismo cognitivo, ¿no? Entonces, toda la privatización del conocimiento en la lógica de la reproducción de la desigualdad, me parece que esto que traes vos es pensar conocimiento y neoliberalismo como una cosa que están una en función de la otra, porque están por la lógica del mercado. Entonces, ¿cómo evitamos en América Latina que se profundice la desigualdad cuando justamente estamos atravesados por la lógica extractivista? ¿Cómo podemos hacer que este conocimiento y mismo la tecnología y la ciencia estén al servicio del pueblo, del bien común, del buen vivir? Y que no sean justamente herramientas para seguir aumentando las brechas. Bueno, acá es importante el tema cognitivo, pero también el tema de que tenemos que tener claridad de que la forma de generación de valor ya no solo está en el tema de la relación capital-trabajo, por decirlo así, ¿no? Sino está en todos los minutos de la vida, ¿no? Y esto está asociado justamente a esa nuevo capitalismo digital, nuevo capitalismo de plataforma que en todo momento está viendo, está generando formas de extractivismo temporal. Yo le llamo cronofagias, ¿no? Ya no es suficiente con ver el tema de la cronofagia en la fábrica, sino hay que ver la cronofagia del colonialismo, del patriarcalismo, del antropocentrismo y la cronofagia digital, ¿no? Cuando le preguntaron al CEO de Netflix, ¿no? ¿Cuál es su competencia? No dijo otra plataforma, sino dijo el sueño, ¿no? Porque las derechas, ¿no? El neoliberal sí sabe que lo que te da valor es el tiempo y la vida, ¿no? Pero bajo su lógica de valor, que es la lógica mercantil. Entonces nosotros tenemos que tener la otra lógica del valor, ¿no? En términos estructurales es justamente darle la vuelta para que exista una revalorización del valor. Y eso implica otra pedagogía, ¿no? Eso implica otra universidad, eso implica otra matriz cognitiva, ¿no? Pero también implica otra infraestructura, ¿no? El gran punto es que mientras nosotros no hagamos la inversión en infraestructura de las nuevas carreteras de este nuevo momento estadio de la humanidad, ¿no? Donde toda la carretera va a terminar en una nube privada, ni siquiera de un Estado, sino de grandes corporaciones transnacionales privadas, ¿no? Va a ser muy poco factible que nosotros generemos una soberanía para nuestros pueblos. Entonces hay que invertir en cables submarinos, hay que invertir en temas de nubes regionales, pero no como lo que se hace en Chile, que se auspició, ¿no? En donde una nueva inteligencia artificial ligada a ChatGPT. O sea, ¿qué es de esa soberanía, no? Ni tampoco esa lógica de una soberanía en la cual les dice, no importa que se haga en América Latina,
y lo único que existe es un traslado de que ya no lo hace Elon Musk, sino lo hace Carlos Slim, que ya no solo es Amazonas, sino es en este caso Mercado Libre, ¿no? Sino tenemos que buscar una ciencia democratizada y una tecnología democratizada con propiedades colectivas que permitan una redistribución material de esa producción colectiva, ¿no? Porque ya no solo el momento que interactúan millones de cerebros, ¿no? Al dar un like y se puede establecer cuál es la lógica que está de estar de esto y solo una empresa transnacional es la que puede hacerlo esto, claramente está habiendo un proceso no solo de concentración monetaria, ¿no? Sino de concentración de poder informacional y por lo tanto de poder cognitivo, ¿no? Y ahí está uno de los grandes cambios que se dan entre el capitalismo ligado al tema manufacturero y el ligado al tema de la cognitivo, de la mente factura, de la información. Entonces, es fundamental la parte física material, ¿no? Es fundamental la parte completamente de la disputa del cambio del sentido, del cambio en la matriz cognitiva, y es fundamental dar la disputa a través del tiempo, ¿no? Porque ahora cada vez más lo que está pasando es que eh, los tecnofármacos te generan adicción y empezamos a crecer el número de ciudadanos con mayor horas en la pantalla, ¿no? Y ahí quizás es necesario, esto lo tengo justo en un artículo de Lausao, pensar lo que se llama ahora formas de retorno a lo analógico, ¿no? Que permitan disputar el uso del tiempo de maneras mucho más creativas. Hice una investigación en México que la pregunta fue, ¿Facebook es una red social? ¿No? Y la respuesta es, no es una red social, es una red antisocial, ¿no? Porque te genera una lógica individual, antidemocrática, anticomunitaria y pro soledad. Y las personas más solas son las que a su vez consumen más Facebook. Entonces, no es suficiente tampoco con esta cuestión de tener nuestras redes sociales, ¿no? Sino lo que tenemos es que tener nuestras redes sociales, pero con una lógica que genere una perspectiva de que sea pro democracia, pro social, pro colectividad, pro público, ¿no? Y no privado. Entonces, el tema es que no es una cuestión simplemente de cambiar de dueño, ¿no? Es necesario cambiar el gobierno de los conocimientos, ¿no? Y el gobierno de la producción tecnológica. Y eso es un tema que presiento yo, no se está discutiendo con la profundidad que debería discutirse, sino es más bien cómo nos insertamos en la lógica de este nuevo capitalismo cognitivo, ¿no? No, absolutamente, y además, digamos, si las redes se volvieron como el nuevo ágora pública, ¿no? El nuevo ágora público donde se discute, donde se debate, donde se intercambia, ¿no? Y eso está a manos únicamente del mercado, es también un gran peligro democrático, ¿no? Así como hay una regulación de medios, también nos tendríamos bueno, que empezar a dar un poco la discusión de cómo se construyen otros ágoras públicas o de qué manera se puede interactuar con estas empresas para exigirles transparencia, si eso sería posible, si no, pero me parece que nada, que el peso que tienen en nuestras democracias, la probada influencia que han tenido y que tienen en las distintas elecciones, bueno, me parece que eso es como un debate digamos, le estamos sacando un poco el cuerpo, pero que lo tendríamos que dar. Este, tampoco está muy patrocinado, ¿no? Porque justamente la circulación de los discursos están por esos canales también. Em, yo tenía una pregunta, que es la siguiente. Nuestra región, bueno, está claramente fragmentada, nuestras ciudades también, pero ahora estamos hablando de la región. Estamos prendiendo velitas también por las elecciones de Colombia. Así que un saludo a la gente de Colombia que tiene primera vuelta el domingo, especial, y todo el ánimo y todas las buenas energías. Y también a las elecciones en Brasil. Eh, pero
por dónde deberíamos empezar la reconstrucción de nuestra integración latinoamericana, ¿no? En este escenario geopolítico tan complejo y de tanta incertidumbre. Una fácil te tiro. Uf, sí, o sea, es primero ver por dónde, cuál es el objetivo que debemos tener en términos regionales, ¿no? Y el objetivo para mí, y esto puede causar polémica, pero no es BRICS, sino es Latin BRICS, te diría yo, ¿no? ¿A qué me refiero con Latin BRICS? Es América Latina, su perspectiva estratégica es con América Latina y a partir de ahí cualquier cosa, ¿no? Y esto ya sucedió en el primer momento, ¿no? Porque acordémonos que en el primer momento de la ola de gobiernos progresistas, ¿no? Fue el momento más hegemónico de la posibilidad de construir integración latinoamericana a través de UNASUR, a través de CELAC, ¿no? A través de la creación de una nueva arquitectura financiera. Yo mismo tuve la suerte de crear el COSUCTI, que era el Consejo de Educación Superior, Ciencia y Tecnología de UNASUR, ¿no? Obviamente lo que se hizo es generar una institucionalidad que le hizo inviable, ¿no? La famosa votación por unanimidad, ¿no? Entonces ya basta que exista un Bolsonaro o un Milei, ya era inviable de proceder con la integración, porque era actor de veto, ¿no? Ahora creo que mucha de la izquierda está esperanzada en recuperar esa institucionalidad, ¿no? Yo no estoy muy seguro que ya se pueda, ¿no? Justamente por cómo están las instituciones. Y creo que más bien lo que se tiene que empezar es con lo que se puede empezar e ir sumando países que se vayan viendo la necesidad de esta integración. Ahorita mismo sería para mí empezar con Brasil, México, Colombia y Uruguay, ¿no? Por decirlo así, ¿no? Y ahí ver quién se va sumando, ¿no? Porque creer que vamos a poder avanzar con la totalidad como lo avanzamos, yo le veo que es completamente inviable en este mismo momento, ¿no? Pero sí ir avanzando a través de las cosas que son más allá del Estado poder avanzar, ¿no? Me refiero, por ejemplo, a cuestiones que vienen más de la sociedad civil, por darle un nombre, ¿no? Por ejemplo, a nivel universitario, la UDUAL, ¿no? Que es toda esta red de universidades que, más allá de quién esté en el gobierno, pueden generar, ¿no? Integración latinoamericana, ¿no? Pensar en lo que alguna vez pensó Evo Morales, que es la red de movimientos sociales, ¿no? Que no necesariamente tiene que ver con el tema estatal, ¿no? La misma CLACSO, ¿no? Un Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales para la investigación en las ciencias sociales. Entonces, ¿por dónde más podemos avanzar de una perspectiva regional que no necesariamente dependa en su articulación estatal, ¿no? Y obviamente, y ahí sí yo soy muy, o sea, en este caso, llamémoslo así, sigo la perspectiva que prefiero tener una locomotora que impulse la integración sin esa igualdad plena de la integración. Me refiero al famoso concepto tergiversado de cierta manera de subimperialismo de Rui Mauro Marini, ¿no? Entonces prefiero que Brasil nos jale, ¿no? A toda América Latina, ¿no? O mejor si es que existe un grupo de vagones, como estos cuatro que dije, estos cuatro países, pero incluso así sea solo Brasil, prefiero que sea así, ¿no? A que sea Estados Unidos o China, ¿no? Claramente hay un problema, ¿no? Y dar los debates que es necesario dar con respecto a temas completamente necesarios que a la vuelta de la esquina vamos a tener que discutir, ¿no? La moneda común latinoamericana, ¿no? La misma criptomoneda latinoamericana, porque el mundo va hacia ese tipo de monedas, ¿no? ¿Qué queremos hacer? ¿Nos asociamos a los PICs de Brasil en un primer momento o vamos generando nuevo tipo de monedas, ¿no? Y obviamente todo el tema de empezar a tener legislaciones o normativas que sean comunes a la región, a las necesidades de la región, ¿no? Entonces, claramente nos toca volver a repensarnos porque la política del continente nos obliga a repensarnos, ¿no? Y no podemos nosotros creer que
se va a poder retomar incluso algo que estuvo a la vuelta de la esquina. Pienso yo que esto no es pesimismo, sino es a veces Ujú. cuando estás caído, es ver cómo te vuelves a parar y ver cuál es la mejor estrategia para volverte a parar y estar bien, ¿no? Y poder correr y no solo gatear o caminar, ¿no? Muchas gracias, René. Sabes que están llegando algunas preguntas, las vamos a ir conversando también. Yendo un poco al tema de Mujica, que hay una pregunta de Ademar que, que nos plantea cómo gestionamos la tensión, diría yo, entre tener que vender y generar financiamiento para políticas sociales. Acá el crecimiento económico ligado hay políticas sociales y hay crecimiento económico. ¿Cómo gestionar esta tensión? Bueno, hay que empezar un poco también, o sea, obviamente hay que crecer, ¿no? Yo creo que la izquierda y los progresismos tienen que ser eficientes, tienen que ser productivos, tienen que crecer, pero cuando uno analiza bien la economía política de nuestro continente, ¿no? No es que necesitamos eh, una cantidad enorme de recursos para hacer esa transformación estructural, ¿no? De hecho, la lógica de lo que yo le llamo de la acumulación desacumuladora, ¿no? Que es una lógica de este capitalismo dependiente de América Latina que sigue la lógica colonial en donde la acumulación no se realiza al interior de los países, sino se realiza afuera, ¿no? Es necesario darle la vuelta y eso se da la vuelta a través de la misma política, o sea, tomar al toro por los cuernos, ¿no? ¿A qué me refiero? América Latina es el país con mayor cantidad de recursos o de ahorros en la banca offshore del mundo, alrededor de un 30%, ¿no? Del PIB, ¿no? Del PIB. Entonces, si es que esa plata no estaría en los grandes paraísos fiscales, ¿no? Estarían en este país y podrían generar lo que se llama ese big push, llamémoslo así, ¿no? Ese gran empuje para tener los recursos para hacer esa inversión pública que se necesita. El otro tema es, sin lugar a duda, el tema de los impuestos en América Latina. Son impuestos que no se condicen con un estado de bienestar que anhelan nuestras sociedades ni tampoco nuestros propios gobiernos. Veamos cuál es el impuesto que tiene Europa, ¿no? Y veamos los impuestos que tenemos acá, ¿no? Y veamos también uno de los temas que más genera inmovilidad estructural, que es este tema que les señalaba, el tema de el patrimonio, ¿no? Y quizás de empezar a disputar el derecho a que todos los padres puedan dejar herencia a sus hijos, porque en este momento solo pueden el 5% por la hiperacumulación de ese patrimonio y de esa riqueza. Entonces hay que darle la vuelta a esta lógica que nos tratan de entrampar como que siempre es tema de plata, ¿no? Nosotros generamos, por ejemplo, política heterodoxa monetaria en dolarización, porque existía voluntad. Declaramos tramos de la deuda ilegal e ilegítima, porque realmente ya se habían pagado intereses y las derechas se habían endeudado, ¿no? Que sirvió a su vez para invertir más en política social, en política de ciencia y tecnología, en política productiva. Entonces, mecanismos hay. El tema es que implica un desgaste político, ¿no? Y saber que después vas a tener que pagar las consecuencias, porque las derechas vienen y ahora no solo a ganar, sino a aniquilar, ¿no? Y eso obviamente se necesitan políticos como Pepe Mujica, ¿no? Que pongan el cuerpo entero a su vida para la transformación estructural de nuestros países, ¿no? Sí, bueno, al respecto, bueno, con todo este auge de los discursos de extrema derecha, que bueno, nada, que capturan ese descontento de todos los sectores populares, nada, yo pensaba, vos me acordaba de una expresión muy graciosa que tenías en un artículo que era autoayuda para progresistas o algo así, o que me pareció muy divertida la imagen, pero bueno, todos a veces necesitamos un poquito de inspiración y de eso se trata como la cátedra, o sea, más allá de no caer como en autoayuda de progresismo, sí lo que nosotros
nada, también siempre buscamos es también esta pregunta bueno, de quedarnos con una sensación constructiva, ¿no? Pese como al pesimismo, digamos, todas las generaciones también tuvieron como sus apocalipsis, ¿no? Sus batallas, sus contextos y sus apocalipsis. Bueno, vos me podés rebatir, bueno, Victoria, capaz que ahora estamos en un contexto diferente, sí, pero digamos, todas las generaciones tuvieron sus batallas, sus pérdidas, sus duelos, ¿no? Entonces, en este momento, como mi pregunta era, bueno, ¿cómo podemos reconectar con nosotros mismos y en comunidad, con acciones emancipatorias, ¿no? ¿Qué podemos hacer, para dejar un poco las angustias de lado, y bueno, y disputar, porque bueno, más allá de todas las desigualdades y colonialismos y neocolonialismos estructurales, también caminamos sobre piso caliente, y también somos capaces de brindar, siempre soluciones emancipadoras. Así que bueno, nada, por ahí te tiro la pelota para tu No, reflexión. mira, yo no soy pesimista, yo soy siempre optimista, ¿no? Porque sé que claramente si es que existe algún continente que está disputando, sistemáticamente es América Latina, Sí, sí. ¿no? Van y vienen, pero estamos disputando, ¿no? Y de hecho, un abrazo a los hermanos bolivianos que este mismo momento están dando en las calles de esas peleas que se necesita frente a los procesos neoliberales, ¿no? Y no solo eso, ¿no? Voy inclusive más allá. Estoy convencido que lo que tiene que haber, inclusive se ha generado una distancia de la academia, ¿no? Y de inclusive a veces los líderes políticos que están alejados de los procesos sociales porque la vanguardia en este mismo momento está en lo social, ¿no? Cuando uno ve las innovaciones sociales que dan la disputa estructural de un cambio civilizatorio, no viene como vino en el siglo XX de los grandes tanques de pensamiento, ¿no? De la CEPAL, de la misma Claxo, en este caso, la UNAM, de los exiliados, ¿no? Sino vienen de cómo a través de esas resistencias se generan procesos creativos que generan no solo los conceptos, sino las formas de salir, ¿no? Se me viene a la mente algunos, ¿no? El mismo concepto de derechos de la naturaleza, ¿no? Es algo que es impensable y que te rompe la lógica, ¿no? De la perspectiva antropocéntrica para crear una lógica mucho más biocéntrica, ¿no? De las vidas en plural, ¿no? En donde la naturaleza no es un recurso, ¿no? Sino es justamente un sujeto de derechos, ¿no? Y ahí doy un ejemplo para que se entienda que uno de los temas fundamentales para mí está eh, en esa forma de articular acción colectiva, ¿no? Te diría yo más face to face menos Facebook, ¿no? Más sentarse a conversar con un mate que, en este caso, dar un like, ¿no? A través del scroll, ¿no? Me refiero a ese tiempo de disputa, de acción colectiva, de pensar colectivamente, de articularse y de actuar, ¿no? Colectivamente, ¿no? Y eso claramente es un tema que a veces, mientras no entendamos que ese cambio está en un cambio en revalorizar el valor, ¿no? Nosotros podemos caer en una inercia de buscar salidas estructurales a ese cambio, ¿no? Y ahí doy el ejemplo de algo que es posible, ¿no? Es posible porque este tema de que ha evolucionado o ha cambiado el sentido del valor a lo largo de la historia, como una vez más repito, lo menciona en su libro Mariana Mazzucato, ¿no? Genera una utopía. Es posible cambiar el sentido del valor. Y no solo eso, voy a poner el ejemplo de algo que es impensable hace el siglo pasado, ¿no? Que es que la vida tenga mayor valor hegemónico que el dinero o que el capital o que en este caso
los barriles de petróleo, ¿no? El ejemplo de Ecuador del Yasuní TT, ¿no? Que la propuesta era o mantienes el crudo bajo tierra porque vale más la biodiversidad o sacas todo ese dinero de los petróleos para explotarlo, ¿no? Al final de cuentas, esa acción colectiva sí efectivamente se decidió en un primer momento explotar, pero después, ¿qué pasó? ¿No? Hubo una reconcientización del pueblo ecuatoriano que generaron unos procesos democráticos firmas y que estas firmas no llevaron una consulta popular. ¿Y qué pasó en el pueblo ecuatoriano? El pueblo ecuatoriano dijo, en este caso, lo que nosotros queremos no son los barriles de petróleo, no los miles de millones de dólares, queremos mantener la biodiversidad intacta porque más vale la vida que en este caso el capital. Este tipo de ejemplos también pasa en otras partes de América Latina. Se están dando, está evolucionando, ¿no? Entonces nosotros tenemos que ver cuáles son esos tipos de innovaciones sociales que implican tecnologías sociales y que sean en este caso el insumo para poder generar una nueva pedagogía que permita cambios cognitivos para la transformación social. El gran problema es que a veces siento que desde los gobiernos progresistas en este mismo momento, esa agenda que se fue tan innovadora a principios del nuevo milenio, no se está atreviendo a generar nuevas innovaciones pedagógicas, narrativas que permitan una aglutinación de el pueblo para combatir, en este caso, a estos proyectos protofascistas, ¿no? Y más bien la derecha empieza a interpelar con nuevos paradigmas, ¿no? Este paradigma de la justicia social es injusta, ¿no? De mi ley, ¿no? Ahí está una ruptura paradigmática, ¿no? Que antes nadie hubiese interpelado a la justicia social, ¿no? Que obviamente nosotros sabemos que es mentira, que no se va a hacer, que es inviable, que simplemente es una cuestión casi sofista, ¿no? Pero nosotros tenemos que empezar a buscar también rupturas paradigmáticas para volver a aglutinar proyectos que permitan continuar con la transformación que está en disputa y se sigue, en este caso, luchando en cada uno de nuestros países, ¿no? Muchísimas gracias, René. Me gustó esto, cómo volvés al tema de la vida, como en el centro del proyecto. Es algo central en el pensamiento de Pepe también y de Siembra. Hay tres o cuatro preguntas. Retomo dos de Wilson Eduardo Velasco. Las voy a juntar y así tenemos tiempo para respuestas breves y otras participaciones. Hay una que está enfocada más a cuáles serían las claves de análisis para entender el declive político de Ecuador, después de este proceso que vos participaste de formación más colectiva, popular, o sea, qué claves de análisis hay para entender por qué Ecuador está ahora con este modelo neoliberal, narco, etcétera? Y la segunda pregunta, que creo que también podés comentarla, es si tenemos esperanza con el proceso en Colombia, ¿cómo lo ves? Pensando también que son dos países que sin duda comparten no solo fronteras, sino que comparten muchas cosas culturales y procesos, también cosas en común. Así que Ecuador y Colombia, te los dejo ahí. Chiquitos temas, serían para otra charla, pero algunas reflexiones. No, bueno, primero en el caso del Ecuador, la condición de posibilidad de un retorno para la construcción de un arco neoliberalismo autoritario como el que existe en este momento, ¿no? Fue sin duda la traición de Lenín Moreno, ¿no? Acordémonos que mientras en el resto de América Latina se iban perdiendo electoralmente y las derechas iban ganando, en Ecuador ganamos nosotros. O sea, Lenín Moreno era de la Revolución Ciudadana, ¿no? Y cuando la traición viene desde adentro es mucho más complicado que cuando pierdes una elección, porque en el imaginario del pueblo se sabe que el que te ganó fue Macri, ¿no? Se sabe que el que te ganó fue Katz, ¿no? Etcétera, ¿no? En el caso de Ecuador se sabía que el que ganó era nuestro y de repente él toma una agenda completamente de el banquero opositor y lo implementa desde supuestamente, y luego, ¿cómo le explicas al pueblo que te diga, vos me dijiste que vote y mira lo que está haciendo, ¿no? Entonces, hay un tema muy complicado que no ha sucedido en ninguna otra parte de
América Latina y claramente es una estrategia que siempre hay que ver quiénes son los Lenin Moreno de cada uno de nuestros países, ¿no? Pero también hay un tema que a mí me parece importante que tiene que ver con esta lógica, una vez más, de que el pragmatismo político a veces hizo que nosotros no necesariamente cerremos las brechas de construir esta sociedad utópica de la vida buena que decía la Constitución de la República, ¿no? Y esto para mí me llama mucho la atención porque en el último proceso de consulta popular que Novoa busca cambiar la constitución, la población dice, no, nosotros queremos la constitución del proyecto de la revolución ciudadana, ¿no? Más allá de un tercer tema, cuando yo llamo el tema autoritario, tiene que ver con que ya los procesos electorales en el caso de Ecuador no son procesos transparentes y con equilibrio electoral, ¿no? Este mismo momento la revolución ciudadana está proscrita y te toca participar con otro partido político. Entonces hay algunos temas que son muy estructurales, más del retorno en este caso de Trump a la región luego de un vacío que hubo durante algún momento en donde penetró China. Y bueno, con Colombia hay mucha esperanza, ¿no? Claramente los resultados del gobierno de Petro, no se puede creer en tan poco tiempo las grandes transformaciones que ha hecho en términos de redistribución de la riqueza, redistribución del ingreso, inclusive redistribución de las tierras, todo el tema educativo, todo el tema de garantía de derechos, ¿no? Entonces, esperamos que esta semana sea una victoria contundente de Cepeda, ojalá que sea en una sola vuelta, porque eso daría un alivio a la región, porque Colombia, acordémonos que eso también nos impacta en el caso de Ecuador para concatenar. Cuando gana Petro, ¿no? Colombia era de cierta manera la Israel de América Latina, ¿no? Y dado que gana Petro, eso se traslada a Ecuador, ¿no? Y existe también un cambio geopolítico del consumo de cocaína en Estados Unidos al consumo de fentanilo. Y todo el callejón que antes era de simplemente de Colombia a México principalmente se surifica. Y ahora la gran metástasis que tiene América Latina se llama narcotráfico, porque se expande, ¿no? El tema de la logística de la distribución de la coca hacia Europa y hacia Asia, ¿no? Y ya no solo llega a Colombia, sino va a Ecuador y se está surificando en otros países como en Chile, como ya aquí en Argentina se ven ciertas provincias, Brasil ya llegó, Paraguay está. Entonces, eso es una de las grandes amenazas y eso también es parte de ese autoritarismo, porque la forma de generar una convivencia social en este marco de un modelo de acumulación rentista narco no es a través del diálogo, sino a través de una pistola en la cabeza, ¿no? Entonces eso complica mucho el proceso de buscar una sociedad pacífica y una sociedad que a través de la democracia consiga la paz, ¿no? Entonces, eso esperemos en Colombia, que Ujú. Colombia es un bloqueo, si es que tienes un gobierno que no esté en función de esa lógica de acumulación capitalista a través del rentismo narco, que ayudaría mucho a la democratización de Ecuador, ¿no? Entonces esperemos una amplia victoria en este caso del pacto histórico. Muchas gracias. Bueno, hay más preguntas ahí. Yo creo que muchas de las cosas ya las hemos. Está Gustavo Varela que nos ha dejado alguna pregunta. Eh, si hay un comentario breve, si cómo se puede contrarrestar la bajada de línea muy fuerte desde los formadores de cuadros técnicos, de utilizar metodologías ágiles, dejando mucho territorio de lado y las soluciones a problemas grandes de base también de lado. Yo creo que acá es como un poco la tensión entre la dirección técnica, a veces desde la lejanía, y lo que sucede en los territorios. Esto es interpretando un poco lo que Gustavo dice. Bueno, ahí es indisciplina, ¿no? O sea, y cuando digo indisciplina es que desde los territorios existan mecanismos autónomos de reunión, de acción colectiva, para que desde ahí vuelvan a haber una retroalimentación con, en este caso, los lugares céntricos que generalmente son los que
los que tiran línea, ¿no? O sea, si es que a veces existe una correa de transmisión que se rompe, ¿no? Esto no tiene que negar que desde el barrio, ¿no? Desde la comunidad, sigan habiendo procesos de seguir pensando colectivamente qué hacer, ¿no? Y está pasando mucho eso por muchas razones, ¿no? Y inclusive luego haber esos mecanismos que surgen desde los territorios para retroalimentar los debates de a veces un nivel de la cúpula que se queda por fuera de las sensibilidades territoriales que existen en nuestras sociedades heterogéneas, ¿no? Entonces, me parece que por ahí debería también haber un tema de indisciplina, ¿no? Indisciplina en pro de acción colectiva y pensamiento colectivo para una retroalimentación de un proyecto histórico, ¿no? Bien. La última y después Vicky cierra, porque no quiero dejar las preguntas de la gente, porque la idea es que sea lo más intercambiado posible, ni de vuelta. Y bueno, muchos saludos te están mandando también desde Colombia y desde distintas partes. Rivera pregunta, ¿cómo es posible lograr cómo es posible lograr la consolidación de una cultura anticolonial si la mayoría de nuestros pueblos fortalecen los votos, la democracia, con las elecciones, proyectos neocoloniales de exclusión, racismo y odio? Bueno, Sí, bueno, sí, ahora pronto saldrá un pequeño libro mío que es justamente sobre eso, ¿no? Es que es necesario volver a discutir los procesos, ponerle en el centro del debate el proceso de descolonización de nuestros países, ¿no? Y creo que tiene que ver mucho con el tema material, ¿no? ¿Cuáles son los canales de transmisión de ese colonialismo? Es que las instituciones, no solo la democrática, no liberal representativa, sino las instituciones que garantizan la producción de la materialidad para nuestro pueblo, son instituciones que vienen de la colonia, pero simplemente han cambiado de forma o han actualizado esas formas, ¿no? Me refiero a la encomienda, me refiero a la mita, me refiero a la hacienda, me refiero a esta lógica en la cual las mujeres cargan el peso del trabajo no remunerado. En esta investigación comparo los colonizadores versus los colonizados y el impacto que produce la democracia, ¿no? Y resulta, al rato que uno ve el tiempo de trabajo, que en los países del norte global, de los que fueron los colonizadores, ¿no? Lo que sucede es que cuando se democratizan, ¿no? El trabajo de la mujer disminuye en el trabajo no remunerado, en el trabajo de los cuidados, ¿no? En el caso de América Latina, y del sur global sucede todo lo contrario. Aumenta las horas de trabajo en el sector formal, asalariado, pero a su vez se suma una doble jornada que termina resultando en términos anuales alrededor de 29.000 millones de horas, que equivale a tener un país de 14 millones de horas trabajando con mujeres explotadas, no pagadas, precarizadas, ¿no? Entonces, no solo es del tema del colonialismo, ¿no? Sino es de esta herencia que te dice Silvia Federici, que te dice también Enrique Dussel, de que la condición de posibilidad del capitalismo es el colonialismo y el patriarcalismo, ¿no? Y eso no ha muerto, eso se sigue reproduciendo y se reproduce a través de estas instituciones que terminan generando una lógica, inclusive te diría yo, anticapitalista, ¿no? Porque es la lógica del rentismo del patrón patriarca, ¿no? Entonces, por lo tanto, esa descolonización pasa por romper con esa lógica de reproducción del colonialismo desde su base material, ¿no? Y más, no me meto en el tema que es del usual que se suele meter, que tiene que ver con el tema de cognitivo, de las mentes, de los epistemicidios y de reformas estructurales a los sistemas educativos, que, bueno, eso también es parte de lo mismo, ¿no? Aquí quiero meterme con la parte más material del proceso de reproducción de ese colonialismo patriarcal, ¿no? Bueno, René Ramírez, académico, economista,
integrante del gabinete de educación del gobierno de Rafael Correa. Ha sido un gusto tenerte, conocerte, hablar contigo. Muchos de nuestros profes después nos mandan algún tipo de lecturas, vos mencionaste varias, así que después si querés seguimos intercambiando para poderlas compartir. Y al resto de la gente de la cátedra le mandamos un beso grande. Nos vemos el miércoles de la semana que viene. Y bueno, y un gran abrazo a los compañeros y a las compañeras de Colombia. Estamos juntos en un mismo corazón. ¿Ah? Que pasen muy bien, Bueno, y que tengan todos muy buena semana. Nos vemos la semana que viene. Y muchas gracias, René. Chau, chau. gracias a Gracias. ustedes. Un abrazo a toda la región y a Colombia sobre todo. Éxitos. Abrazos. Gracias, Chao. René. Gracias, gente. Chao, chao.